técnicos, igual seguir construyendo nuestra página personal. En este caso vamos a ver a Juan terminando su página personal, que se va a animar a agregar una landing page nueva, agregar una barra de navegación, que ya se las hemos introducido un poquito en las otras sesiones, y ir repasando un poquito lo mismo que ya hemos visto, pero tratar de darles esos tips y esas herramientas para que ustedes puedan ir a aplicarlas en su propia página y puedan tener un producto bien chévere al final del curso. Entonces nada, Juan, Vale, cuando estés ready. vale. Bueno, sin más preámbulo, justamente como comentó José, el objetivo de esta sesión va a ser terminar nuestra página personal. Antes de comenzar, eso sí, sí me gustaría hacer una aclaratoria. En la sesión pasada, nosotros teníamos como objetivo replicar esta sección en la que aparecían como diferentes tipos de información ordenada en diferentes formas. Ese video lo podemos, o sea, al final no pudimos explicarlo a detalle durante la sesión por evidentes problemas técnicos. Sin embargo, se subió un video a la comunidad, el que pueden encontrar en el apartado de semana 3, justo donde dice sesión en vivo, grabación. Si se fijan, como todas las semanas tenemos nuestra grabación de la sesión correspondiente, y adicionalmente en esta semana agregamos este video en la parte inferior. Aquí pueden ver la explicación, un video muy corto, 5 minutos, pero explica cómo construir esa sección. Entonces, ahora sí, entrando un poquito más en materia de esta semana, bueno, justamente el objetivo va a ser construir una segunda landing page para nuestro proyecto, en la que vamos a contemplar varias secciones, pero las dos secciones, por decirlo así, nuevas, son esta sección de portafolio, donde vamos a tener diferentes tarjeticas con información, y vamos a tener una barra de navegación que nos va a permitir comunicar ambas landing pages. Y justamente, bueno, vamos a aprender cómo hacer eso un poquito más. Para comenzar, sí me gustaría, así como hicimos en la sesión pasada, creo que es una buena práctica que vayamos implementando este tipo de ejercicios para nosotros, que es agarramos la sección objetivo, en este caso es la sección de portafolio, y vamos a tratar de estructurarlo un poco para entender un poquito más con el modelo de cajas que habíamos explicado en las primeras sesiones, cómo se debería implementar. Entonces, bueno, primero tenemos nuestra sección de portafolio, donde típico va a estar englobado por un elemento section de Webflow. Ese elemento, a su vez, va a tener una cajita dentro que va a englobar a nuestra sección, es decir, que la va a delimitar, que la va a contener. Y esa cajita, sabemos que por defecto tiende a mostrar los elementos uno encima de otro. Entonces, para poder organizar o sea, para poder colocar estas tarjetas esa distribución que aparece en pantalla, lo que nosotros vamos a hacer será agregar otra cajita que va a englobar netamente las tarjetas, pero vamos a utilizar otro tipo de display, es decir, otro tipo de layout dentro de Webflow. Entonces, ahora sí, un poquito más yendo a la herramienta. Siempre que queramos agregar una nueva página, nosotros tenemos que dirigirnos a este menú de la izquierda. En la primera sesión hablamos un poquito de qué hacía esto, pero ahora sí, finalmente vamos a construir una página nueva. Para ello, vamos a darle clic a este botón donde dice Create New Page, y dentro le ponemos el título que queremos. En este caso va a ser portafolio. Vamos a darle la opción de Create, y dentro va a aparecer como siempre una página en blanco. Si volvemos a darle clic a la parte de Pages, vamos a ver que nuestra página de portafolio ya está creada. Dentro de esta página de portafolio, como siempre, vamos a comenzar agregando una sección que va a ser justamente nuestra sección objetivo, la sección que va a tener las tarjeticas. A esta sección, yo quiero que el estilo sea muy similar a las secciones que hemos utilizado en las sesiones pasadas. Entonces vamos a utilizar una clase que ya existía, que es la Weight Section. Esta clase lo que hacía era agregar un poquito de espaciado, es decir, nos agregaba un padding en la parte superior e inferior y un padding en los laterales. Y dentro de esta sección vamos a agregar un div. Seleccionamos nuevamente dos opciones. Podemos arrastrarlo, podemos hacer clic y ya. Vamos a agregar un div que va a ser nuestro contenedor. Nosotros también teníamos una clase diseñada para este tipo de elementos, que era el Global Container. Entonces, simplemente escribimos. Fíjense que Webflow nos sugiere que ya tenemos una clase con ese nombre. Entonces, le damos clic. Recordemos que la razón por la que estoy reutilizando clases es porque justamente es una buena práctica tratar de reutilizar la mayor cantidad de clases posibles, porque así el proyecto va a ser más ligero, la página carga mucho más rápido, va a tener mejor rendimiento. Y luego, dentro de este div, ahora sí voy a encargarme de ir agregando los elementos que quiero en mi página. En este caso, yo quería, por ejemplo, un título, que ese título, como es una nueva página, ahora sí puedo tener un título principal. Habíamos hablado en la primera sesión de que los títulos tenían diferentes jerarquías, es decir, un H1 hacía referencia al título, el H2 al subtítulo, el H3 al subtítulo del subtítulo, y así sucesivamente.
En este caso, como una nueva página, es decir, no landing page, vamos a tener H1 y vamos a agregarlo dentro de nuestra sección. Luego de ese título, yo quiero que tenga un párrafo, siguiendo más o menos el esquema de mi diseño. Y luego ese párrafo va a tener por contenido este texto que está acá. Entonces, voy a encargar pegarlo. Ahora vamos a tocar un momento la parte de estilo. Vamos a crear una nueva clase. En este caso vamos a llamarlo portfolio-paragraph. Recordemos que las clases también habíamos mencionado en sesiones pasadas que era buena práctica justamente tenerlas en inglés, minúsculas, separado con guiones. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es subirle un poquito el tamaño de letra. Voy a dejar la tipografía como está y voy a ponerle un max width de unos 600 píxeles aproximado. Como queremos que quede centrado, le vamos a agregar el estilo de alineación del texto de center, es decir, para que quede de esa manera. Y el título voy a hacer como en la clase pasada, voy a reutilizar una clase que ya teníamos, que es el About Title. Esta clase lo que hacía era agregar un espaciado en la parte inferior del título. Poco más, realmente. Juan, una, ¿Dime? una Ujú. preguntita, o bueno, para mostrarle un poquito a las personas, ¿nos quieres contar un poquito por qué le pusiste Match Suite al párrafo? ¿Cuál es la diferencia y por qué no simplemente ponerle Enter luego al final de la oración? Claro. Bueno, justamente la razón por la que, primero, no es tan recomendado posiblemente ponerle enter al final de la oración, porque justamente en sesiones pasadas hemos hablado de responsividad, y cuando tocábamos responsividad veíamos que en los dispositivos más pequeños lo que tiende a ocurrir con los elementos que vamos agregando dentro de nuestra página web es que ellos van, si es un texto por ejemplo, a ir pasando a la línea inferior. Es decir, en este caso vemos que esta oración se pica y llega a la parte de abajo. Si hubiésemos puesto un párrafo, o un enter, perdón, lo que hubiese ocurrido es esto. Es decir, vemos que hay un salto repentino que, si bien aquí se nos veía como queríamos que se viese en el diseño, en la vista de dispositivos móviles vemos que existe este salto donde aquí nada más tenemos una sola palabra, entonces la forma de evitarlo es dejar todo en una sola línea, pero ¿cómo podemos hacer entonces para que esto tenga el tamaño que quiero? O sea, que creo que ahorita justamente con eso que comenta José, eh, pudimos nosotros también haber agregado un width, simplemente decirle que queríamos que esto midiera unos 600 píxeles y listo. Si nosotros hacíamos eso, nuevamente, en responsividad, cuando vemos a los dispositivos más pequeños, el párrafo se sale de la resolución de la pantalla, porque el máximo es 320 píxeles. Y nosotros estamos diciendo que este elemento va a medir 600. Entonces, por ahí vamos viendo que el width tampoco es la solución. ¿Cómo podemos hacer? Por defecto, como nuestro display del Global Container está en vertical, texto centrado y el párrafo, la naturaleza de este tipo de elementos es que ellos van a ocupar todo el espacio que puedan, es decir, el width 100%. Lo que nosotros hacemos es simplemente decirle, oye, yo quiero que no te pases de los 600 píxeles, para eso le ponemos el max width, pero cuando lleguemos a dispositivos más pequeños, vemos que él va a ir respetando ese espacio que tiene disponible. Entonces, esa es la utilidad de este tipo de propiedades. Tanto el max width como el max height funcionan perfecto para eso, que son estas dos que están acá. Gracias, Juan. De nada. Bueno, ahora vamos a agregar un div, porque queremos justamente añadir ahora sí este otro tipo de distribución. Habíamos hablado que esto se iba a comportar como otra cajita, que es este que estoy seleccionando, lo que voy a poner en verde. Esta cajita, lo que vamos a hacer será crear ahora sí una nueva clase, en este caso, portfolio, por ejemplo, proper, y vamos a tener un tipo de distribución de grid. ¿Por qué de grid? Bueno, justamente en las sesiones pasadas vimos que existían diferentes tipos de layouts. El de flex era súper útil cuando teníamos una sola fila, pero en este caso que vemos que esto se comporta como más bien como una especie de tabla, nosotros con el grid podemos controlar la cantidad de columnas que tenga esa tabla y la cantidad de filas. Entonces, justamente eso es lo que vamos a hacer. Voy a decirle que ocupe todo el espacio que tiene disponible, entonces por eso le añado un width de 100%, y adicionalmente en el grid nosotros podíamos definir qué espaciado queríamos que hubiese entre filas y columnas. Ahorita están 16 píxeles por defecto. Siempre que seleccionamos grid, él nos pone ese espaciado por defecto en 16. Podemos aumentarlo un poquito, por ejemplo 20. Fíjense que también se actualizó el de las filas, eso es porque tenemos esta opción seleccionada, y ahora sí podemos proceder a meter la primera tarjetita. Entonces, como siempre, en el modelo de cajas, esto al final se trata de ir componiendo
el objetivo, o sea, nuestra figura o nuestro diseño de objetivo con base a puras tarjetas, o sea, a puras cajitas, perdón. Entonces, añadimos nuestro div block, que es nuestra cajita base. Vamos a ponerle una clase que va a ser portfolio, por ejemplo, -card. Y ahora con esta nueva clase vamos a pasar a estilarlo, es decir, le ponemos un fondo, por ejemplo, yo quiero que sea el gris que hemos estado utilizando hasta ahora, de los colores que teníamos aquí agregados. Adicionalmente, yo quiero que esta tarjeta tenga un borde de unos 15 píxeles, o sea, que tenga un redondeado en las esquinas de unos 15 píxeles, y que el padding sea de unos, puede ser unos 20 píxeles de cada lado, para añadirle espaciado hacia adentro. Recordemos que el padding es hacia adentro y el margin es hacia afuera. Es decir, si yo agregara el margin, el más bien, en vez de garantizar que los elementos tengan esta distancia entre el elemento y el borde, él más bien buscaría alejar los elementos que están afuera. Entonces, ahora sí, voy a añadir una imagen, un elemento de imagen, porque sabemos que esto aparte va a organizar la información de forma vertical. Nosotros podríamos de repente, si queremos, para practicar un poco el flex, vamos a darle un flex vertical. Él va automáticamente a ofrecernos o a agregar este tipo de alineación, que es para que se pegue a los extremos, o sea, para que el elemento ocupe el 100%. Justamente eso nos conviene para este caso. A la imagen vamos a añadirle una clase. Esta clase va a ser, a ver, portfolio, image. Y lo que vamos a hacer será garantizar que siempre tenga un width de 100%. Vamos a seleccionar una imagen de prueba mientras tanto, por ejemplo esta, puede ser esta. Aclaro que, por si acaso, si bien estamos construyendo el landing de portafolio, estas imágenes son sacadas de internet, o sea, no son proyectos reales de nosotros. Sin embargo, la intención es que más adelante podamos llenarlo justamente con proyectos nuestros. Luego, a la imagen nuevamente le voy a dar un redondeado. Mira, ¿no hay un delivery o algo? Y, exacto. Y vamos a pasar a ponerle un título. En este caso nosotros podríamos usar un heading si queremos, pero recordando que si aquí estamos utilizando un heading 1, aquí tenemos que utilizar un H2, o sea, un heading 2, el subtítulo, o podemos hacerlo también con un texto. En este caso yo lo voy a hacer con un heading, le voy a dar una clase, portfolio, card-title, y acá le vamos a poner un tamaño de unos 20 píxeles, por ejemplo, o 25. 25 está bien. Vamos a ponerle un copy de ejemplo, historia. Él automáticamente también los títulos tienden a tener un espaciado, entonces por eso vimos que a esta imagen, por ejemplo, no le agregué un margin en la parte inferior, o también vimos que a este texto no le agregué un margin en la parte superior e inferior, él tiene uno por defecto. Sin embargo, si nosotros quisiéramos cambiarlo, por ejemplo, abajo no queremos que sean 10, queremos que sean 15, podemos hacerlo, y él nos va a marcar esa propiedad con azul, recordando que cuando nosotros marcábamos o veíamos que este tipo de cosas estaban marcadas en azul en Webflow, es justamente porque era una propiedad que acabábamos de editar, o sea, es una propiedad que cambió dentro de esta clase. En este caso, yo sí lo voy a dejar en 10 píxeles, me parece que está bien para lo que queremos hacer, y voy a agregar un párrafo. El texto de ejemplo, en este caso, es un texto, o sea, que tengo aquí en el diseño, vamos a pegarlo, y vamos a personalizarlo también subiéndole un poquito el tamaño. Entonces vamos a darle otra vez una clase, portfolio-paragraph, bueno, card, paragraph. Y vamos a ponerle unos 16 píxeles en total. De repente también podemos cambiarle un poquito el color de texto, ponerlo un poco más claro. Por ejemplo, o este negro, pero está bien. Y por último, justamente nosotros queremos que este tipo de tarjetas nos puedan redirigir al proyecto que estamos aquí mostrando. Es decir, si nosotros trabajamos en un proyecto específico de un cliente, lo que sea, y nosotros queremos mostrar el trabajo que hicimos con ese cliente, muchas veces es conveniente que la persona que está visitando nuestra página pueda verlo en carne y hueso, o sea, pueda verlo él mismo. Entonces, para eso nos conviene que sea un link. Nosotros aquí teníamos dos opciones. O pudimos haberlo creado como un div
como nosotros hicimos, que simplemente añadimos el div de nuestra paleta de elementos, lo buscamos, lo tenemos acá, y ahora si queremos convertirlo en un link, le damos clic derecho en esta tarjetita que está aquí arriba, y le damos a la opción de Convert to Link Block. Eso lo que va a hacer es que es el equivalente que nosotros hubiésemos agarrado un link block directamente y lo hubiésemos metido dentro de nuestro grid o nuestro div que contenía. En este caso, nosotros lo hicimos inicialmente con un div, ya tenemos aquí nuestra tarjetita, vemos que los links también tienen un estilo por defecto, que era simplemente ponerlo las letras de color azul y subrayarlas. Eso lo podemos quitar aquí, cambiando la tipografía al color que queremos y la decoración. Una vez que tenemos ya nuestra tarjetita creada, podemos simplemente duplicarla las veces que sea necesario y ya tenemos nuestra sección creada. ¿Cómo vamos a hacer ahora para hacer esto responsive? Que es una cosa a la que nos enfrentamos en las sesiones anteriores también. Bueno, sencillo. Al estar trabajando dentro de un grid, tenemos la opción siempre de editar qué cantidad de columnas y filas queremos dentro de nuestro proyecto. Entonces, si nosotros nos vamos por ejemplo, a la vista de tablet, nosotros podemos pasearnos arrastrando esta marca que aparece aquí al lado derecho por la pantalla. Podemos pasearnos con las diferentes resoluciones y ver qué tal está quedando. Aquí, por ejemplo, podemos pensar que el texto se aglomera un poco, entonces se hace difícil de leer o se hace pesado. Entonces, creemos que la solución es quitar una columna. Bueno, simplemente le damos clic derecho, o sea, nuevamente, seleccionamos esta opción o podemos ir a esta opción que dice Editar Grid. En este caso, seleccionar esta opción. Le damos clic derecho y le damos a eliminar columna. Él automáticamente va a buscar ordenar los elementos que tiene dentro de este grid hacia abajo, es decir, como una nueva fila. ¿Qué es lo que sucedió acá? Justamente, ahora lo tenemos en dos filas. Para el caso de landscape, es decir, de teléfono en forma horizontal, sigue funcionando, pero para el caso de mobile, de repente ya es un poco incómodo otra vez. Vuelvo a editar. Editamos el grid, elimino una columna, y automáticamente ya tengo mi sección responsiva. ¿Cómo podemos comprobarlo? Bueno, le damos a la previsualización de Webflow y arrastramos el tamaño de pantalla. Y vamos viendo cómo a medida que la pantalla se hace más pequeña, él se va reorganizando para que la información calce adecuadamente. Resoluciones más comunes, entre 300 píxeles y 1400 píxeles, es decir, pasando de mobile a desktop. Ahí tienen como un espectro bastante completo. Adicionalmente, por último, para terminar esta sección, voy a añadirle un poquito de espacio arriba para separar este texto del grid y ya tenemos la sección creada. No sé si hasta ahora hay alguna duda o... Buenísimo, Juan. Una cosita. Ya convertiste tus cards en link block para que puedan redirigir un sitio. ¿Nos quieres mostrar un poquito cómo podríamos agregar un link? Porque, por ejemplo, si esto es una página que construimos o, no sé, si soy fotógrafo, quiero poner un link a mi Google Drive, ¿cómo podemos poner un link externo en un elemento de Webflow? Ok, una forma muy fácil de hacerlo es, bueno, obviamente comenzamos teniendo el link. En este caso yo voy a usar de ejemplo la página de HubSpot. Para ello tenemos dos opciones, como siempre, o le damos clic a este engranaje que está aquí arriba, habiendo seleccionado nuestro elemento de enlace dentro de nuestra página web, o le damos clic a este engranaje que aparece en la parte de estilos, del lado derecho. Y aquí abajo vamos a ver que nos aparece varios símbolos asociados a la configuración del enlace. El primero es para redirigir a páginas externas de nuestro proyecto, es decir, justamente lo que vamos a hacer ahorita, enviarlo a HubSpot, por ejemplo. Recuerden siempre borrar este numeral que aparece aquí por defecto y luego ya podemos pegar nuestro enlace, en este caso el de HubSpot, y tenemos una opción adicional que es o abrirlo en una nueva pestaña cuando la gente le dé clic o abrirlo en la misma pestaña, es decir, que se cierre nuestra página y se abra la que estamos colocando acá. Eso ya es un poco dependiendo del proyecto, pero bueno. La otra forma de configurar eso es, bueno, la otra opción es que se dirija a una página del proyecto, en este caso, ponte que queremos que esto vaya a un landing page específico de nuestra página web, simplemente seleccionamos acá esta segunda opción y escogemos qué página de las que tenemos creadas queremos que redirija. Ahorita nada más tenemos dos en este proyecto, que es la de portfolio que nosotros creamos ahorita y el home, que lo teníamos, es el que hemos estado trabajando en las sesiones anteriores. Entonces, aquí podríamos seleccionar el home si quisiéramos. Y bueno, las otras opciones, está la de enviar un correo, que justamente tiene un campo de email y un campo de asunto, y la del teléfono móvil. Esta opción que está acá en particular, es para redirigir nuestro enlace a una sección específica de la página. En este curso de Webflow,
el nivel en el que estamos tocando ahorita, quizás no tengamos que profundizar demasiado ahí, pero los invito justamente a probarla y a ver el material que estamos colocando constantemente en la comunidad para que puedan ver a detalle cómo se hace ese tipo de funcionalidad. Juan, Alma justo nos está preguntando cómo puede redirigir a una sección dentro de la misma página. Entonces, A una yo sección. creo que podemos tomarnos 2 minuticos y quizás desde el home de tu página nos puedes Vale. mostrar rapidito un ejemplo. Vale, vamos a hacerlo entonces con este botón, por ejemplo, el de ver LinkedIn. Por ejemplo, vamos a cambiarle primero el copy y ya no va a ser ver LinkedIn, sino ahora va a ser contactar. Luego, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es la sección a la que queremos redirigir. En este caso, por ejemplo, la sección de contactos está del formulario. Yo quiero que cuando el usuario le dé clic acá, el usuario haga scroll automáticamente hasta esta sección del formulario. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer será seleccionarla y en la opción del engranaje que está aquí arriba, la opción de configuración. Y aquí en la primera parte vemos que nos aparecen dos campos. Uno dice, o sea, que hace referencia a un ID, un identificador, en este caso podemos llamarlo contacto. Y la segunda nos dice qué tipo de elemento es. En este caso yo quiero que sea una sección, porque yo quiero que cuando el usuario le dé clic al botón, se redirija a esta sección de contacto, o sea, que le estoy poniendo de nombre contacto. Ese nombre puede ser el que ustedes quieran. En este caso yo lo puse contacto porque es el CTA que estamos utilizando. Lo importante ahí es no repetirlo dentro de la misma landing page. Entonces ahora, habiendo hecho esa configuración previa, lo que vamos a hacer será seleccionar el botón, le damos clic a la opción de redirigir una sección y luego vamos a ver que aparece una lista desplegable. Dentro de esa lista desplegable nos aparecen varias opciones que Webflow va poniendo por defecto. Formularios, por ejemplo, cierto tipo de integraciones que tiene Webflow adentro, pero adicionalmente las secciones que nosotros vamos creando. Entonces ahí aparece, en este caso, la de contacto, y cuando lo probamos, fíjense que le doy clic y automáticamente voy a la sección que quiero que el usuario se dirija. No sé si eso aclara un poquito más la duda, pero Buenísimo. excelente. Ahí, para recapitular, es simplemente a donde quieras redirigir, le pones el ID y luego el botón que te va a llevar a esa sección, le vas a configurar a cuál ID tiene que seguir. Correcto, correcto. Ahora, sí, para ir avanzando un poquito más, vamos a entrar a un elemento que sí es relativamente nuevo para nosotros dentro de este curso, a pesar de que ha estado un poco inmerso en el material que le hemos estado enviando constantemente durante las semanas, y es justamente la barra de navegación de nuestra página. La barra de navegación que vamos a construir para esta sesión es bastante sencilla. El diseño es el que estamos viendo en pantalla. Va a tener un logo en la parte izquierda que va a ser cliqueable, es decir, cuando le dé clic voy a redirigirme al home de mi página web personal. Y del lado derecho voy a tener dos opciones. Uno que es el CTA que hemos estado utilizando siempre, que es para que el usuario pueda agendar una llamada utilizando Google Calendar. Y la otra opción es justamente para ir a la página de portafolio, la que acabamos de crear. Para ello vamos a comenzarlo creando directamente en el home, es decir, en la página que ya teníamos creada de las anteriores sesiones. Recordemos que siempre cuando nosotros agregamos elementos, ellos se van a agregar sobre o dentro, mejor dicho, del elemento que tenemos seleccionado. En este caso, si yo tengo seleccionada esta sección y yo agrego un elemento dentro de este panel, él se va a agregar dentro de esta sección. Por eso, en este caso, les recomiendo hacer clic dentro del body de nuestra página, o sea, dentro del elemento más externo de nuestra página. Vamos a buscar acá el elemento de barra de navegación y vamos a seleccionarlo. El elemento de barra de navegación lo podemos encontrar al final, junto con otros componentes ya prediseñados de Webflow. Este se llama Navbar. Le damos clic y vemos que nos los agrega por defecto de último en la lista. También en el Navigator, habíamos explicado en las primeras sesiones que nosotros podíamos mover la ubicación de los elementos simplemente haciendo clic y arrastrándolos. También podíamos meterlos dentro de otros elementos. Por ejemplo, si quisiera meterlo dentro de una sección, simplemente lo arrastro hasta arriba de ese elemento dentro del Navigator y él automáticamente asumía que iba a ir adentro y por eso se despliega esa opción, o sea, todo lo que está anillado. En este caso lo voy a poner arriba de mi página web y el primer paso para entender cómo funciona la barra de navegación es entender que, bueno, Webflow tiene varios componentes que ya están prediseñados, es decir, componentes que vienen con una estructura ya armada. Así como, por ejemplo, en algún momento llegamos a tocar los formularios, donde al agregarlo, él te agregaba una cajita que decía success, una cajita que decía error y una cajita que contenía mi formulario, es decir, esta estructura. La barra de navegación funciona de forma similar.
él agrega la barra de navegación, que es como por decirlo así, el equivalente a nuestra sección. Él agrega un contenedor, que es justamente para que la barra de navegación no tenga cualquier tamaño, sino que él se limite a cierto ancho. Vamos a tener un div que va a contener nuestras opciones de la barra de navegación. Y vamos a tener una última opción, que es un botón, que si bien aquí no lo podemos ver en pantalla, este botón cobra relevancia es en las vistas de dispositivos móviles. Porque en estas vistas aparece esta opción de hamburguesa, que lo que hace es que cuando le doy clic, se despliega mi barra de navegación automáticamente, mostrándome las opciones que tenía dentro del menú. Sé que suena un poco complicado, pero es más sencillo de lo que parece, porque son 3 elementos: el menú, el botón que despliega y el lugar donde va a ir el logo de la página. Eso es Aquí todo. una pequeña aclaratoria. En verdad, una barra de navegación nosotros la podríamos construir desde cero si quisiéramos. Simplemente son divs, son elementos de link, hay imágenes y nosotros podríamos construirlos de cero si quisiéramos. Aquí Webflow simplemente nos da una opción para simplificarnos este trabajo, porque ya tiene unos comportamientos predefinidos que son súper útiles en la web, como por ejemplo esos 3 links que agregó Webflow arriba de Home, About y Contact. Eso no entra en un dispositivo móvil, pero de ninguna forma. Entonces por eso él nos está haciendo que aparezca este menú que va a contener esos links de una vez sin que hiciéramos nada desde antes. Entonces es súper útil y es importante aprender a manejar cómo se comportan estos elementos prefabricados y cuáles son las particularidades de cada uno, que bueno, Juan nos va a comentar un poquito de ellas. Exacto. Ahora, una recomendación, más un poco a nivel personal, de cómo trabajar con las barras de navegación. A nosotros, desde Meaningful, nos acostumbramos siempre, o sea, inicialmente, típico, uno trabaja con los elementos que ya Webflow te está dando, en este caso el container, pero como habíamos comentado en las sesiones pasadas también, el container es un elemento que ya tiene ciertas restricciones. Y nuestra forma de trabajar siempre buscamos que sea lo más personalizado posible. En este caso, nos gusta trabajar con un div, ya que justamente nos brinda ese tipo de personalización. Entendiendo eso, lo que vamos a hacer, o mi recomendación para poder trabajar más sencillo con el Navbar, es agarrar e insertar un div dentro del elemento de Navbar y arrastrar todo lo que está dentro del Navbar a ese div. Una vez que lo hayamos hecho, fíjense que simplemente agarré y arrastraba para meterlo dentro de esta cajita. Una vez que lo hayamos hecho, ya podemos eliminar el container, que ya no está aportando nada a nuestra barra de navegación. Y ahora sí podemos comenzar a darle mucho más estilo de una forma mucho más sencilla. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Como siempre, esto se trata de clases y dar estilos poco a poco. Vamos a este div, a darle una primera clase que va a ser el contenedor de mi barra de navegación. Entonces, yo lo voy a llamar navbar-container, por ejemplo, y voy a hacer que tenga un max width de unos 1100 píxeles. Adicionalmente, le voy a hacer que sea de tipo flex, que esté, fíjense que al poner de flex, él automáticamente asume que es horizontal, pero justifica todos los elementos a la izquierda. Yo quiero justamente que ellos se vean un poquito más como esta barra de HubSpot, donde tiene un espacio dentro de los elementos, o sea, donde los está apartando. Entonces, yo le voy a dar esta opción, que es Space Between. Lo que va a hacer es justamente lanzarlos hacia las esquinas, lanzar todos los elementos que están adentro hacia las esquinas, que en este caso son 2 nada más, el menú y el espacio para el logo. Luego quiero además centrar este div. Para eso puedo hacerlo de 2 maneras. Puedo agarrar este bloque de Navbar, ponerle un flex, decir que lo centre y trabajamos así. O, en este caso, puedo simplemente darle clic a esta opción, que él automáticamente va a añadir un margen automático a ambos lados. Ese margen automático lo que va a hacer es que siempre va a estar cambiando su valor. Es decir, en algunos casos va a ser 10 píxeles, en otros mucho más, dependiendo del tamaño de pantalla. Eso no funciona, eso es un truquito para centrar elementos dentro de Webflow. Entonces fíjense que aquí lo estamos logrando porque al mover la resolución de pantalla, automáticamente nuestra sección queda centrada. Luego, a esta barra de navegación, adicionalmente yo quiero añadirle un poco de padding. Entonces voy a seleccionar el elemento que está envolviendo todo. Voy a llamarlo Navbar Component, esta clase. Y vamos a darle un poquito de padding, por ejemplo, unos 5 píxeles, creo que está súper bien arriba y abajo. Pero a los lados yo quiero que el padding sea muy similar al que estoy utilizando dentro del proyecto. Entonces vamos a usarlo como el 5%. 5%. Ok.
Una vez que ya tenemos ese elemento estilado, adicionalmente yo no quiero que mi barra de navegación sea gris, yo quiero que sea blanca. Entonces nos vamos a la opción de background, seleccionamos y lo ponemos como blanco. Podemos agregarle otro tipo de efectos, por ejemplo, una sombra. En este caso puedo poner que sea de color negro, 50% de transparencia. Los invito también a jugar un poquito con estas propiedades. Van a ir viendo que cada una consigue un efecto diferente dentro del diseño. Pero ahorita, como va quedando mi barra de navegación, siento que está bien, está adecuado el diseño. Luego, vamos a añadir ahora sí un elemento dentro del espacio para el logo. En este caso, un elemento de imagen. Yo aquí tengo ya un logo cargado, bastante minimalista. Y lo que voy a hacer será asignar una clase al elemento que está envolviendo ese logo, porque yo quiero justamente limitar su tamaño. Entonces, voy a llamarlo Navbar Logo Container, por ejemplo, y le voy a dar un tamaño máximo de unos 200 píxeles. Quizás un poquito menos, 150, está súper bien así. Luego, nosotros justamente en nuestro diseño teníamos solamente dos opciones. Era un botón y el enlace del portafolio. Entonces, tantos enlaces no nos sirven. Recordemos que esto al final es un div, así que podemos agregar aquí todo lo que queramos. Pero en este caso yo nada más voy a agregar una sola cosa nueva, que es, voy a eliminar esto, un segundito. Ok. Y vamos a llamarlo portafolio. Ahora, dentro de este menú, justamente queríamos agregar un botón. Yo voy a agregar un botón que tiene justamente las propiedades que yo quiero, que ya habíamos utilizado en una sección pasada, en una sesión pasada, que es este de agendar llamadas. Lo voy a copiar y lo voy a pegar dentro del menú que tenemos acá. Control C, Control V. Para alinearlo, ¿qué tengo que hacer? Yo puedo modificar este botón y agregarle un margin arriba, ahí abajo y buscar que quede más o menos centrado, pero la opción correcta en este caso sería el elemento que está envolviendo estos dos elementos. Simplemente lo voy a seleccionar, le voy a dar una clase, Navbar Menu Wrapper, por ejemplo, y le voy a dar la característica de que, o sea, que quiero que se organice como un flex y que el elemento esté centrado, o sea, esté justamente alineado al medio de la cajita. Luego, como quiero que estos dos se separen, es decir, que no estén tocándose, puedo añadirle una columna, o sea, un espaciado entre los elementos, por ejemplo, unos 10 píxeles, y ya con eso estamos bien. Si quisiera personalizar todavía más, podría darle un estilo a esta opción, por ejemplo, Navbar Link. Navbar Link. Y vamos a darle un tamaño de unos 16 píxeles y un color azul. Y que sea negrito. Bien, entonces ya tengo mi barra de navegación. Pero fíjense que es muy común que en las páginas web, en este caso vamos a ir un momento al ejemplo de HubSpot, la barra de navegación siempre es un elemento que está siguiendo en pantalla, es decir, siempre se queda pegado arriba. Y nosotros habíamos descubierto cómo hacer eso en sesiones pasadas, entonces justamente eso es lo que vamos a aplicar, seleccionando nuestra barra de navegación, en este caso el elemento que queremos que permanezca en pantalla, que es la sección completa de la barra de navegación, es decir, el elemento de Navbar, y vamos a ir a esta parte donde dice Position y vamos a buscar el Position Fix. Vemos que él automáticamente busca organizar el elemento en la esquina superior izquierda, pero nosotros queremos que él esté justamente como una barra de navegación, o sea, extendido toda la parte superior. Eso lo podemos lograr o configurando estos valores que están acá o utilizando ya las opciones predeterminadas que Webflow nos ofrece, que también lo que hacen es justamente configurar esto para lograr ese efecto. En este caso yo quiero que él siempre esté en pantalla, selecciono la opción que me ofrece eso, que es Top, y él automáticamente va a ajustar estos valores para lograr esto. Entonces, ahora vemos que si yo hago scroll hacia abajo, mi barra de navegación siempre está en pantalla, es decir, el usuario siempre ve la opción que yo quiero que vea, que es que agende una llamada conmigo, y adicionalmente, bueno, puedo ver mi portafolio. Tenemos que linkear esto a nuestra página de portafolio, entonces le damos clic, como aprendimos ahorita con los enlaces, le damos que vaya a la página de portafolio, y adicionalmente, es buena práctica que el home de la página siempre vaya a nuestra página de home. Es decir, si yo voy a la de HubSpot, vemos que aquí se puede hacer clic, y si yo le doy clic, vemos que me lleva a la página que estoy viendo ahorita porque es el home, pero si hubiésemos estado, por ejemplo, en pricing y le volvemos a dar clic a HubSpot, te lleva al home. Entonces, es buena práctica, les recomiendo que lo apliquen. Para ello seleccionamos nuevamente que me lleve a una página de mi propio proyecto,
y vamos a seleccionar la opción de Home. Y ya. Entonces, ya este enlace lo tenía configurado porque lo copié de este botón. Ya tenemos nuestra barra de navegación funcionando. Ahora, siempre lo hemos mencionado, es importante que entendamos cómo hacerlo en desktop y luego pasamos a hacerlo responsive. Entonces, en este caso, la barra de navegación, el elemento de navbar de Webflow ya nos simplifica un poco eso, como comentaba José, nos crea este menú de hamburguesa, pero resulta que cuando yo le doy clic, no se ve como yo quiero que se vea. Entonces, la forma de ajustarlo es seleccionamos nuestro elemento de barra de navegación, ya sea el navbar component o el menú o el menu button, que está acá, y vemos que en estas opciones de configuración nos aparece esto que dice Navbar Settings, que es para mostrar o ocultar. Si le damos mostrar, vemos que él nos va a desplegar cómo se ve, o sea, qué es lo que va a ver el usuario exactamente cuando le dé clic a este botón. Entonces, ahí ya puedo empezar a personalizar porque yo no quiero que se vea así. Voy a comenzar modificando este botón. Le voy a llamar, por ejemplo, voy a poner una clase que sea navbar-botón mobile, por ejemplo. Y vamos a darle primero un color de tipografía diferente. Yo quiero que sea, a ver, perdón. Yo quiero que el fondo sea azul, por un azul claro. Y adicionalmente el icono sea, por ejemplo, navbar button icon, sea de color negro. Entonces se pone de color negro. Este yo creo que sea azul, habíamos mencionado, y el borde quiero que sea, por ejemplo, puede ser 10 píxeles. Entonces, aquí podemos ir viendo cómo va quedando. Con el elemento de abajo, si se fijan que tenemos ahora un fondo gris, ese elemento de abajo no es más que el mismo menú que nosotros habíamos visto para desktop, es decir, este menú que se pone aquí a la derecha, pero él lo reacomoda para que se vea como queremos que se vea justamente en esta vista. Para ello, volvemos a abrirlo. Hay una pequeña Ujú. aclaratoria, ese menú del que habla Juan se les puede perder un poquito porque no es más que un simple div block, o sea, es una caja a la que es específicamente la caja que Webflow, donde Webflow metió los links cuando introdujimos por primera vez el elemento navbar. Entonces no hay que perder de vista cuál de todos los div blocks que tenemos es el menú del navbar porque ya Webflow automáticamente lo conectó con el botón, entonces todo lo que pongamos dentro de ese div es lo que se nos va a mostrar cuando presionemos el botón en mobile. Exacto. Él lo que está haciendo es mostrándonos estas opciones. Ahora, para configurar esto, volvemos a seleccionar nuestro menú, o sea, nuestro div. Podemos hacerlo desde el Canva, como hice yo ahorita, dando clic acá, o podemos hacerlo desde el Navigator. Mi recomendación, siempre es bueno tener el Navigator abierto a la izquierda para asegurarnos que estamos seleccionando lo que queremos seleccionar. Y luego vamos a, por ejemplo, cambiar el fondo. En este caso yo creo que sea el mismo azul que estoy utilizando acá. Quiero además que mis elementos no estén de esta forma, sino que estén, por ejemplo, forma vertical y centrado, pero vemos que este no se está alineando. En este caso, el botón está alineado porque tiene o sea, porque esto está como flex, pero si yo, por ejemplo, selecciono el navbar link y le digo que para esta vista yo quiero que él ponga los elementos que están dentro de su interior en el centro, él automáticamente se va a alinear al centro. Luego, acá yo quiero que, por ejemplo, las filas se separen un poquito más, sea, por ejemplo, unos 20 píxeles. Y adicionalmente queremos que, por ejemplo, este menú tenga un padding para esta vista de unos 20, puede ser 15 píxeles hacia todos los lados. 15 píxeles hacia acá, 15 píxeles acá, acá y acá. Y podemos también añadirle otro tipo de estilos. Una opción que habíamos visto en el pasado, pero nunca llegamos a explorar a detalle, es esta que te permite darle el radio a tus cajitas. También podemos hacerlo a esquinas específicas de la cajita. En este caso yo nada más quiero que sea, por ejemplo, en la esquina inferior izquierda y en la esquina inferior derecha. Entonces ahora cuando lo vemos o sea, en la previsualización de Webflow, vemos que se ve como yo estoy buscando que se vea. Es decir, aquí en desktop se ve normal, pero cuando abro tablet y despliego el menú, vemos que él me va a indicar que el menú está desplegado y bueno, tiene como el diseño que estoy buscando.
Y eso para las vistas más pequeñas todavía. Entonces, ya básicamente tenemos construida nuestra barra de navegación. Si hay alguna duda hasta ahora, es importante que lo vayan comentando por el chat. Pero ahora, ¿cómo podemos garantizar, por ejemplo, que esta barra de navegación que acabamos de utilizar, la podemos utilizar en el resto de páginas? Lo más común, cuando nosotros queremos reutilizar una sección, vamos a aprovechar y vamos a utilizar esta como ejemplo. Fíjense en el diseño. Nosotros teníamos esta sección de CTA acá, pero es la misma sección que está en el home. Lo más común cuando nosotros queremos reutilizar algo es simplemente copiamos y pegamos, así como hemos hecho con el botón todo este rato, o sea, todas las sesiones. Pero, ¿qué sucedía cuando hacía yo este tipo de cosas? Que si yo, por ejemplo, ahora quiero que estas secciones en mi página web no digan te interesa lo que hago, sino, por ejemplo, me quieres contactar, al yo cambiar ese copy, no se va a cambiar acá también, a pesar de que tiene la misma clase. Y es justamente porque nosotros hemos comentado que las clases solamente guardan el estilo. Es decir, si yo lo doy más espaciado, aquí sí se va a aumentar. Pero si yo le cambio el contenido, por ejemplo, un texto, le cambio el enlace, e inclusive a dónde va dirigido este formulario, él no va a guardar esa propiedad dentro de la clase. Entonces, la forma en la que, por ejemplo, si yo cambio una sección, se cambie en todas las demás partes de mi página web, vamos a retroceder el cambio, es con un nuevo concepto que vamos a introducir ahorita, que es símbolos. Lo que hace un símbolo es justamente lograr eso. ¿Cómo podemos crear ese objeto? Bueno, nosotros habíamos visto en la primera sesión que teníamos esta opción aquí a la izquierda, que es como un cubito, y ese cubito nos permite justamente crear este tipo de componente. Entonces, cuando vamos acá, usualmente nosotros, por ejemplo, vamos a tener esto de esta manera, sin ningún componente creado. Lo que nosotros tenemos que hacer es tener seleccionado el elemento que queremos reutilizar en otras páginas, y vamos a ir a la opción de componentes y vamos a dar la opción de Create New Component. Le vamos a dar un nombre, por ejemplo, en este caso, sección de formulario. Este nombre puede ser el que ustedes quieran. Yo les recomiendo que sea un nombre bastante descriptivo para poderlo reutilizar con mayor facilidad en otras páginas. Y vamos a ver que ahora Webflow se ve diferente. O sea, me pone como todo lo demás en negrita, me aparece esta opción verde aquí arriba. Por los momentos no vamos a entrar en detalle cómo funcionan los símbolos, cómo personalizarlo al máximo, pero aquí lo que interesa saber es que fíjense que yo ahorita voy a duplicar el símbolo, y ahora si yo cambio este texto, en este caso, vamos a cambiar esto. Para cambiar algo en un símbolo es importante también tomar en cuenta lo siguiente, y es que yo tengo que tener seleccionado el símbolo y le voy a dar acá a la opción de Edit Component. Y ahora sí, vamos a cambiar, por ejemplo, este copy, voy a cambiarlo y voy a poner te interesa. Y fíjense que a medida que yo voy editando, él también va haciendo lo mismo abajo, y es porque son el mismo componente, o sea, son el mismo símbolo. Entonces esa es la utilidad de este tipo de elementos. En este caso, yo voy a aprovechar que esto yo lo volví un símbolo, voy a volver un símbolo a mi nueva navegación, repito, agarro acá, Create New Component, Nafar. Creo, me voy a mi página de portafolio, y aquí tengo estas dos opciones, que son los símbolos que tengo creados. La forma de agregarlos al Canva es simplemente seleccionando y arrastrando. O simplemente seleccionando, y ahora sí nos aparece aquí en el Navigator y lo movemos a donde queramos que se mueva. Entonces fíjense que ya tengo la sección reutilizada y el navbar reutilizado. Ya está casi completo nuestra página de portafolio. No sé si hay alguna duda, o más bien, creo que sería bueno abrir este espacio para preguntas, si tienen algo, o sea, alguna duda sobre lo que hemos hecho hasta ahora, o, o les da curiosidad algo también. Mientras van pensando, si tienen alguna duda por ahí, como para refrescar un poquito, el símbolo es el elemento que nos permite hacer los cambios globales más controlados posibles. Es tener completamente linkeado un elemento en distintas partes de nuestra página. Este navbar que tiene Juan en su página de portafolio es exactamente el mismo elemento que tiene en su página del home, y cualquier cambio se va a mostrar en todas partes donde esté aplicado. Como una pequeña advertencia, los símbolos o componentes, como se llaman ahorita en Webflow, se han puesto cada vez un poquito más robustos, entonces tienen muchas opciones que pueden ser un poquito abrumadoras. Yo les diría que los componentes son un elemento un poquito más complejo, más avanzado, entonces si los van a utilizar ahorita les puede venir bien para cosas como esta, simplemente reutilizar su barra de navegación, reutilizar su footer, utilizarlo en varias páginas, pero teniendo cuidado y no abrumarse con todas las opciones que dan ahorita, que
aparte todavía no se le puede sacar completamente provecho, pero Webflow ya nos está avisando por varios foros que se vienen cosas interesantes por allí con los componentes y para trabajar mejor con React y otras cosas interesantes en las que están trabajando. Y Juan, ¿qué te Exacto. parece si publicamos tu página para ver un poquito cómo se ve en vivo? ¿Cómo sería si la publicaras ahorita para el mundo? Vale, buenísimo. Típico, como hemos hecho hasta ahora, simplemente vamos a la opción que está aquí, que dice publicar, y aquí podríamos seleccionar en qué dominio queremos publicar. En este caso vamos a hacerlo en el de webflow.io y le damos a la opción de publicar en el dominio seleccionado. Ya yo acabo de publicar, entonces no le volveré a dar. Si queremos ver cómo se ve esa página, o sea, cómo la verían los usuarios que tengan nuestro URL, podemos darle esta cajita y él lo que va a hacer es abrirnos esa URL dentro de una nueva pestaña. Y fíjense que ya tenemos la página que hemos estado construyendo a lo largo del curso, creada y adicionalmente, oye, funcional. Es decir, si yo le doy clic, por ejemplo, a trabajos previos, ahora voy a ir a la sección de portafolio que nosotros creamos hace un rato. Y bueno, esto es súper útil porque así como hicimos en este caso con una landing page de portafolio, podemos hacer como comentaba Orlando, por ejemplo, hace un rato, para cuando tengamos nuestro blog, es decir, para redirigir a los usuarios al blog. Ahora, si queremos verlo en mobile, yo creo que también vale la pena mostrarlo. Por ejemplo, acá en una vista de iPhone, en este caso, tenemos nuestro portafolio. Ahí Podemos también ir esto al también es muy home. común y que se va a conseguir. Ahí tenemos un pequeño bug con el Hero, normal. Ujú. Siempre este es el punto donde empezamos a buscar qué detallitos se nos pueden haber saltado por allí, si cometimos algún errorcito con las clases. Pero yo como lo veo, esta página que construyó Juan ya es una página bastante funcional y completamente lograble para todos ustedes. Son elementos sencillos, todo lo pueden ver en los videos y los invito a que se animen y construyan algo parecido a esto, pero que sea suyo, que le metan la creatividad de ustedes y le den esa marca personal de ustedes, que siempre va a ser bueno tener una página web. No hay mejor portafolio que poner lo que uno sabe hacer a través de una página web. Exacto. Algo también adicional para que se entusiasmen, Orlando comentaba hace un rato, por ejemplo, que en la próxima sesión o la próxima versión de este curso vamos a tratar otro tipo de componentes, o sea, otro tipo de conceptos como CMS, que es un CMS. Para que tengamos una idea, esto que nosotros hicimos acá con los case story, lo tuvimos que hacer manual, ¿no? Tuvimos que crear una tarjetica, copiarla, pegar esa tarjetica y cambiar la información que estaba dentro. El CMS lo que me permite es que esto se haga automático y desde una interfaz súper sencilla. Entonces, la página va a ir agarrando cada vez más complejidad, pero así como va agarrando complejidad, va a ir luciendo muchísimo más profesional a medida que vayamos avanzando en el curso. Entonces, también esto es una invitación a que en el próximo, cuando salga la siguiente versión del curso, un poquito más para nivel intermedio, los invito a inscribirse, aprovechando que, bueno, que tenemos este impulso de que ya hemos visto o cubierto los aspectos básicos de Webflow y ahora sí podemos entrar un poquito más a generar algo un poco más automatizado, un poco más personalizado también. Pero como comentaba José, esto que tenemos ahorita ya es un 70% más de lo que muchísimas personas saben hacer y por lo menos para una página de currículum, por ejemplo, o un portafolio personal, está súper, súper bien. Entonces, los leo en el chat. No sé también si quieres comentar algo, Orlan o Alberto. Sí, buenísimo, ¿no? O sea, de mi lado, excelente. Creo que hemos llegado a un tremendo punto para terminar este curso. De verdad, o sea, estamos en la comunidad, estaremos siempre ahí pendientes de preguntas que tengan. Nosotros estamos súper entusiasmados que de verdad se animen a publicar esas páginas que ya han estado creando y que las empiecen a utilizar. Y van a ver que poquito a poco esto, o sea, es un trabajo les va a ir tomando tiempo, pero sus páginas personales van a ir definitivamente agarrando forma. Y sí, tenemos planeado ya probablemente dentro de un mes empezar el curso más avanzado. Estaremos hablando de CMS, lo que estaba diciendo Juan, o sea, todo este sistema de manejo de contenidos para poder tener un blog, para poder tener más case studies y otros tipos de elementos en el portafolio de manera más automatizada. Así que están definitivamente todos invitados y por favor manténganse siempre activos en la comunidad. Para nosotros es un placer poder colaborar y ayudar con esto porque, o sea, Webflow es algo que vivimos en el día a día y somos fanáticos de la herramienta y nos fascina todo lo que se puede hacer.
Y bueno, si tienen preguntas, o sea, o alguna duda por ahora, o sea, felices de discutir un ratico más. Solamente queremos ser bien mindful del tiempo de todos y respetar eso. Pero gracias por unirse y de verdad que los que están aquí, que lo lograron, o sea, se ve que estamos todos tratando de aprender y bueno, cualquier duda o comentario que tengan al respecto del curso, estaremos pendientes de atenderlo. Sí, yo ahí concluiría, como decía Alberto, el curso, este primer curso llega hasta acá, pero la comunidad sigue ahí. Si siguen viendo los videos, siguen intentando hacer las tareas y vamos a estar ahí dispuestos a contestarles. Para nosotros en todo el proceso de aprendizaje, los foros y las comunidades por allí por internet siempre fueron de mucha ayuda y realmente nunca tuvimos una comunidad en español, una comunidad que se sintiera bastante cercana. Entonces, esperamos poder ofrecerles eso y nada, a ver si podemos ayudarlos en este camino. Ahí Sonia nos dejó una preguntita rapidito que es en cuanto a A/B testing y Webflow. Webflow no tiene nada nativo para que hagamos A/B test, no como algunas herramientas que lo ofrecen ya nativo y alguna interfaz para hacer A/B test, pero 100% se pueden montar A/B test desde Webflow en algún proyecto que tengamos en Webflow y sí, Webflow da mucha facilidad para duplicar una página, hacer pequeños cambios, cambiar una letra u otra para poder hacer estas pruebas y nada, esto es como un contenido que se escapa un poquito de la introducción a Webflow, pero solo eso, como que Webflow sí es poderoso para muchas cosas en el mundo del marketing, en el mundo del CRO, en el mundo del SEO. Así no lo tenga nativo, siempre nos da muchísimas facilidades. Exacto. Eh, Aprovecho también esta oportunidad para, bueno, ya ahorita que estamos terminando el curso, vimos que acabamos de publicar la página personal. Ahora los invito a que en la comunidad de Webflow cada uno vaya posteando también la página personal que han ido desarrollando a lo largo del curso y comparen esa primera versión que publicamos hace 4 semanas con la versión que estamos publicando ahora, para que vean el progreso que también han tenido sus propias páginas y bueno, también proyecten un poco más el progreso que puede tener si le dedicamos de repente unas 2 semanas más, 3 semanas más, van a ir viendo que la curva de aprendizaje es bastante acelerada y, oye, se pueden sacar trabajos muy buenos de Webflow. Chévere. Buenísimo. Sí, para reiterar, o sea, para nosotros la comunidad, o sea, vamos a estar creciendo y ofreciendo por ahora cursos de Webflow. Más adelante nos vamos a entusiasmar probablemente a hacer otro tipo de cursos. Y estamos en esta misión de empoderar a la gente a empezar a utilizar herramientas no code, a saber más de productividad, trabajo remoto. Así que súper pendiente de ustedes y estén pendientes de lo que vamos a ir sacando en estos próximos meses. Exacto. Vale. em, Así ya que estamos bueno, sobre la hora. No sé si hay otra duda o... Vale, bueno. Muchísimas gracias a todos por conectarse hoy. Eh, Sabemos que es la última sesión, pero como hemos comentado hasta ahora, vamos a estar publicando por la comunidad nuevo material. Los invito nuevamente a que publiquen sus tareas. Y bueno, espero estarnos viendo en la comunidad y en próximas versiones del curso. Muchísimas gracias a todos por conectarse. buenísimo. Gracias a todos. Saludos. Muchas gracias Gracias. a todos, estamos en contacto. Hasta luego. Bye.